Buenos días. We were looking Friday El viernes estuvimos estudiando at 2014. 2014. We took it to Millerite history Lo habíamos llevado esto a la historia milerita and we recognized it was July 21. y reconocimos que era el 21 de julio. July 21 21 de julio was the Boston camp meeting. fue el campestre de Boston, It marked the beginning of a swelling. que marca el comienzo del crecimiento de un clamor, It grew into the midnight cry message que luego se convierte en ese clamor del mensaje, from Boston to Concord to Exeter. pasando de Boston, Concord a Exeter, el clamor de medianoche. July 21, El 21 de julio, from the parable of the 10 virgins a partir de la parábola de las 10 vírgenes, in Matthew 25, en Mateos 25, is when the cry is raised at midnight. es cuando el clamor se levantó a medianoche, April 19, o se oyó un clamor a medianoche. the Millerites were disappointed. El 19 de abril los mileritas fueron chasqueados, The bridegroom had tarried. el esposo había tardado They all slumbered and slept. y todos cabecearon y durmieron. July 21, El 21 de julio the cry wakes them up. se oyó un clamor que los despertó It warns them y los advierte o los advirtió that the bridegroom is on his way. de que el esposo ya estaba viniendo There will be a shut door y de que habría una puerta cerrada for all those that don't have oil. para todos aquellos que no tuviesen aceite October 22. el 22 de octubre. So they take this concept of midnight. Por lo tanto, ellos tomaron este concepto de medianoche, July 21 el 21 de julio, is midnight in the parable. es medianoche en la parábola. But if you were to use the dates from Millerite history, Pero si usamos las fechas de la historia milerita, it's midway. es el medio camino o la mitad. Midway in a 6-month history. El punto en el medio en un periodo de 6 meses. You have equal days between April 19 and July 21 and July 21 and October 22. Está dividido justo en la mitad este periodo de 6 meses en 2 periodos de 3 meses. So we know in our history, Sabemos por lo tanto en nuestra historia April 19 is 9/11, que el 11 de septiembre, que el 19 de abril es el 11 de septiembre y el 22 de octubre es 2019. it's not literally midway, No es literalmente la mitad, but we're taking en a nuestro literal tiempo, history pero estamos tomando una historia literal and making a spiritual application. y haciendo una aplicación espiritual. There is a shut door in October 22. Hubo una puerta cerrada el 22 de octubre. We make a spiritual application. Hicimos una aplicación espiritual. There is a shut door 2019. Hubo una puerta cerrada en 2019 The shut door is just as real as October 22. y la puerta cerrada es tan real como el 22 de octubre. But it's no longer October 22. Solamente que ya no será el 22 de octubre, It's become a symbol. se convierte en un símbolo. So we take this concept Hemos tomado este concepto of midnight or midway. de medianoche o medio camino Midway? So we take midway. Tomamos este medio camino, mitad del camino, como un símbolo. Now there's a couple of dates used to calculate 2014. Hay un par de fechas que podemos usar para calcular 2014, para llegar a 2014. 2520 Los 2520, as laid out tal como son 2019. Donc les 2520 tels que sont en 2019, en 2009. Sorry, 2009. En 2009. disculpe, como fue explicado en 2009 En 2012, y luego en 2012. Recognized that from this number, Por lo tanto, en estos estudios se reconoció que a partir del 2520 se pueden desarrollar el 126 y el 151, 26 et le 151. and also the 63. y también el número 63.
So we have these 3 dates. Por lo tanto, estas 3 fechas las tenemos We aquí. can also use Estas some 3, other numbers such as the 220, estos 3 números, disculpen, y podríamos usar otros números depending también. on our application. Todo va a depender de la aplicación. The ones that we want to use for this study Aquellos que nosotros queremos usar para este estudio Cette étude, is the 151 es el 151 and the 63, y el 63. 63. because they have within them a story. Porque estos números nos llevan a una historia, cada uno, And it's that story that we want to tell. y son estas historias las que queremos conversar aquí. So using the 151, Por lo tanto, usando el 151, we went back into history habíamos vuelto en la to historia calculate it. Pour calculer, para hacer el These cálculo. calculations were originally made, Cuando esos cálculos fueron originalmente hechos, I'm sure oversimplifying, y estoy segura que estoy simplificando I'll just de más, say pero diré 1863 que 1863 151 years to 2014. son 151 años que te llevan a 2014. 1888 Luego 1888 is 126 years to 2014. son 126 años que te llevan a 2014. So we're taking these 2 numbers, Por lo tanto, estamos tomando estos dos números making application of 63 and 88. y estamos haciendo una aplicación del 63 y del So we 88. want to go back to 1863. Por lo tanto, nosotros queremos enfocarnos en 1863. 2014 2014 is midway. es el medio camino, la mitad del camino. So when we take 2014 back, Por lo tanto, cuando tomamos 2014 y lo llevamos a we take 2014 a 1863, 1863, donc si on prend 2014, on le cuando lo llevamos a then 1863 to 1888, y también al 88, so we're focusing on 63. solo que queremos enfocarnos en el año 1863, 63. It takes us eso nos lleva to midway. a la mitad del camino. In what history? ¿En qué historia? Civil War, La historia de la guerra civil. 1863 is midway 1863 era la mitad, in the Civil War. dans la guerre civile. quedaba justo en la mitad de la guerra civil. So if this is the midway point, Por lo tanto, si este es el punto en medio o la mitad, we're going to take 1863, vamos a tomar 1863 going to teach us about 2014. y esta historia nos va a enseñar acerca de 2014. 2014. What is 1861? ¿Qué sería 1861? Le début donc de la guerre civile, When does the Civil War begin in our time? ¿Cuándo comenzó la guerra civil en nuestro tiempo? dans notre époque. I hear 2011. Escuché 2011. 2011. If this is the midpoint Si este aquí es el punto en medio between the beginning and the end of the Civil War, entre el comienzo y el fin de esa guerra civil, where must the beginning be? ¿dónde debería estar entonces el comienzo? Someone says 9/11, Alguien- someone says 2011. Alguien dijo 2011, alguien dijo el 11 de septiembre del 2001. Sister Christiana? Christian. I would say 2001, Yo diría 2001. So you're the beginning of the period. Como, saying here? por tanto, te refieres a este punto aquí. Anyone else? ¿Alguien más? So where does it end? Entonces, ¿cuándo termina? Sister Tracy? Hermana Tracy, Donc en 1865, And in our time? en 1865. ¿Y en nuestro tiempo, cuándo termina? Yes. oui, So to do 1865, Por lo tanto, para crear 1865, when we consider 2 midpoints, cuando consideramos los puntos de la mitad, los puntos medio, end of our midpoint, el punto medio, the shut door, donc la fin de el final de este periodo aquí es la puerta cerrada, 22, o 22 de octubre, por the decirlo end así. of this history Por lo tanto, el final de esta historia de acá, de la guerra civil, must line up with that. tiene que alinearse con eso. If we were to take this history, Por lo tanto, si quisiésemos tomar esta historia, it's
one history with a midpoint. O sea, es una historia con un punto en la mitad We're overlaying it with another history and a midpoint. y lo queremos poner en paralelo con la historia de acá, que también tiene un punto en medio. For the beginning, Para comenzar, we're just going to draw it on one line. solamente los vamos a dibujar estando en una línea larga. Dessiner donc une seule ligne. But what we will do, Pero lo que luego haremos, once we've laid everything out, una vez que hayamos colocado todas las cosas, we want to cut these lines queremos cortar estas and líneas overlay them. y ponerlas una encima de la otra. Al hacerlo, We'll put one under the other. Donc on va mettre une en dessous de l'autre. The midpoint el punto en medio quedará is 2014, en 2014, but the beginning is 9/11 pero el comienzo es el 11 de septiembre and the end is 2019. y el fin es 2019. Literal, Literal, spiritual. espiritual. Literal Abraham Lincoln, Literalmente Abraham Lincoln Lincoln littéral, a symbolic Abraham Lincoln. et là, y un Abraham Lincoln simbólico acá. Abraham Lincoln symbolique. It's a real dictator and a real dictator, Pero es un dictador real y un dictador real, but it's literal and spiritual. solo que está ilustrado por el Literal and espiritual, symbolic. literal y simbólico. So a literal Abraham Lincoln Un Abraham Lincoln literal becomes a symbol of Abraham Lincoln, va a ser un símbolo acá de Abraham Lincoln, but a real dictator. solamente que sí será un dictador real. So O that si is es. how we'll overlay these histories. Donc c'est comme ça. De esa manera acabaremos colocando nuestras líneas al Use all final. the space at the beginning, Pero para poder hacer uso del espacio lay it ahora, on one line. los estamos poniendo en una línea larga. De l'espace, on va les utiliser donc sur une seule ligne. So we want to understand this history as an explanation of 9/11 to 2019. Queremos considerar esta primera historia como siendo una explicación del 11 de septiembre del 2019. And from this history in the French Revolution, Y a partir de esta historia y también de la Revolución Francesa, we understand that 9/11 to 2019 nosotros entendemos que del 11 de septiembre al 2019 history of what? es la historia de qué? Civil war or revolution. De una guerra civil o de una revolución. So we could understand from 9/11 Por lo tanto, podemos entender que del 11 de septiembre there's a change happening within the US government. acontece un cambio dentro del gobierno estadounidense Des États-Unis, It's going to be described to us as a civil war. y se nos describe mediante estos símbolos como siendo una guerra civil. Now, if we were to take this 151 Ahora, al tomar este 151 from 1865, y comenzarlo en 1865, when does it take us to? ¿a dónde nos llevó? ¿O a dónde nos lleva? 1865 plus the 151 más takes us 151 to 2016. nos lleva a 2016. So when we looked at our parables, Cuando miramos nuestras parábolas, we looked at the parable of the pearl hemos visto la parábola de la perla and we looked at the parable of the field. y habíamos visto la parábola del campo. What did we understand about it? ¿Y qué conseguimos entender de eso? About parable teaching? Acerca de la enseñanza mediante parábolas. Brother Dominic, Hermano Dominic, we looked at the parable of that pearl habíamos visto la parábola de la perla and then we looked at a parable of agriculture. y luego vimos la parábola de la agricultura. au sujet de l'agriculture, What was our conclusions? ¿Cuál fue nuestra conclusión? we could take different points in each part. Podíamos tomar diferentes puntos de la parábola, parece que dijo. No, no conseguí entender. En sortir l'importance importante de la We take what is important in regard to that. And what are you left with? Et qu'est-ce qui nous reste? je m'en rappelle pas. So you've given us the explanation. Nos has dado la explicación, All I'm wanting to finish pero lo que quiero the conseguir point that you can be left with multiple parables, es con el asunto de que en una parábola podemos tener más de una parábola. more than one perspective, depending on those points you choose. O más de una perspectiva de una sola parábola, dependiendo de qué puntos escoger o So enfatizar. remember
¿Alguien, todos recuerdan cuando habíamos hecho eso? So you can have more than one perspective out of one story. Podemos obtener más de una perspectiva We briefly a partir de una sola talked about historia. ellipsis. Habíamos hecho eso cuando estudiamos Ipso, por ejemplo. So when we go to the Civil War Cuando vamos a la guerra civil and we see Abraham Lincoln, y vemos a Abraham Lincoln, is he good or is he bad? ¿será que él es bueno o es malo? It depends. Depends. Depende. In what context is he good? ¿En qué contexto él es bueno? Donc contre l'esclavage, So he's good because he's on the side of the North and he's against slavery. Él es bueno en el sentido de que está en el norte y está en contra de la esclavitud. In what context is he bad? ¿Y en qué contexto él es malo? Yes, it's legitimate. Hermana Itamar. during the Civil War, he was a dictator. Yes, Pues he was a dictator. él era un dictador. He used the Civil War as an excuse Usó la guerra civil como una excusa to shut down the media inside the United States. para cerrar los medios de comunicación dentro de los Estados Unidos. All the media that didn't report well on his government. Aquellas que decían reportes negativos respecto a su presidencia. Imprisoned anyone who criticized him or his government Él metió en prisión a cualquier persona que criticaba su gobierno en ese periodo. without trial or evidence. Sin ningún juicio ni sin ninguna evidencia fue hecho. It's also the North, Y es también el norte, through his government, a través de su gobierno, that began to introduce church and state into America. los que comenzaron a introducir la iglesia y el Estado en los Estados Unidos. We can cut our line, Podríamos cortar nuestra línea, but I also want us to see progression. pero yo también quiero que veamos progresión. When we think about phrases like "in God we trust," Cuando hablamos de frases como en Dios confiamos, En Dieu et notre confiance, it's so connected with our concept of America, está tan conectado con nuestro concepto de lo que es Estados Unidos es, we may be tempted to think it's always been that way. que hasta podemos estar tentados a pensar de que Estados Unidos siempre ha sido de esa manera. But many of these things came out of the Civil War. Pero muchas de estas cosas salieron de la guerra civil. And avec la guerre civile. we began to touch on them. Y habíamos ya comenzado a hablar de esos aspectos. So 1865, Por lo tanto, 1865 2019, es 2019. Abraham Lincoln's death. Es la muerte de Abraham Lincoln. So symbolically, Por lo tanto, our simbólicamente, study of revolutions, a través de nuestro estudio de las revoluciones, see the death. You see the death and the rising up of a dictator. vimos la muerte y el levantamiento de un dictador. First the literal, then the symbolic. Primero lo literal y después lo simbólico. It's Donald Trump and Donald Trump. Es Donald Trump y también es Donald Trump. Two different stages of his life cycle. Pero son dos etapas de su ciclo de vida. Différente de sa vie. But if you use the 151, Pero al usar el 151, it takes you to the death of Abraham Lincoln. esta nos lleva a la muerte de Abraham Lincoln. And in this context, he's good. Y en este contexto, él acaba siendo alguien bueno. Anti-slavery. Él era alguien When anti-esclavitud. he ends, Y cuando él termina, someone new comes. alguien nuevo viene. Nouvelle personne qui arrive. Believe that was Andrew Johnson. Y estoy segura de que fue Andrew Was Johnson, Andrew el siguiente Johnson presidente. against or for slavery? ¿Y será que este Andrew Johnson estaba a favor o en contra de la esclavitud? He's for. Él estaba So in this en contra. Dans ce contexte, Abraham Lincoln is good. En este contexto, Abraham Lincoln Who es does he bueno, represent? pues él representa a quién. Al usar el 151 comenzando en 1865. Obama? Tiene que ser Obama. I think you could expand it, Creo que podríamos incluso expandirlo see it as republicanism, y decir de que él representa el republicanismo, a system of la- government. el sistema de gobierno de But república. a kingdom has a king. Pero obviamente un reino tiene un rey, So Obama. así que diremos I Obama. agree with our brother. Concuerdo con nuestro hermano. je suis d'accord avec le frère. And then you see Andrew Johnson Y luego vemos a Andrew Johnson, el presidente que vino después. Sería Trump en esta historia. against slavery, Este era, Esclavage, for slavery. et après, él era en contra de la esclavitud y después vino uno que era a favor de la esclavitud. Esa sería una perspectiva de Go ver to our midpoints. a Abraham Lincoln. Pero cuando comenzamos el 151 en el 63, not 2016. 1865 ya no es 2019.
más 2016. So began. O sea, ya no es 2016, sino acaba siendo 2019. So we began to look at this history. Habíamos comenzado a estudiar estas historias. Ces histoires, Before we made application, Antes de hacer aplicación, we just did an overview of history. on a fait eh, habíamos hecho simplemente una especie de repaso de la historia de esa época. We noted Y nos dimos cuenta that at the beginning of the Civil War, de que al comienzo de la guerra civil wasn't known which side would win. no se sabía cuál de los dos lados iba a ganar. It wasn't certain that the North was going to defeat the South. No había certeza de que el norte derrotaría al sur. sur le sud. So people were much more afraid. Así que las personas estaban más temerosas. In 1861, En 1861 there's a pastor hubo un pastor. in the North, Un pastor del norte Reverend. era un reverendo bautista He sends a petition que envió una petición Lancer une pétition to the United States Treasury Department al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, trésor américain requesting that they come up with some phrase et il a pidiéndoles de que crearan una frase to place on their coins que fuese colocada en las monedas that estadounidenses, recognizes God que fuese una frase que reconociese a Dios save us para que nos the salvara shame of heathenism. de la vergüenza del paganismo. paganisme. So he sees heathenism as a shame. Por lo tanto, este hombre ve el paganismo como una The vergüenza country needs to be saved from that y él dice, esta nación tiene que ser salvada de ese paganismo by recognizing God al reconocer a Dios and their nation as Christian y que declaren su nación como una nación at the cristiana highest levels of government. desde los más altos niveles del gobierno. Because of a national crisis, Y por causa de la crisis nacional que estaban viviendo, this request is accepted. esta petición fue aceptada Congress is asked y el Congreso pidió, to accept some type of religious phrase. aceptó de que se pasase una especie de, In those se first 2 crease years of the Civil una War, frase religiosa y en los primeros 2 años de esa guerra debating civil, what phrase they're going to introduce. el Congreso estaba debatiendo qué frases escogerían para There are two reconocer a sides in Dios. this Civil War. Había 2 lados en esta guerra civil, The North el norte and the South. y el sur. The South, El sur the Union. es la The unión. North is the Union. Disculpen, el norte era la unión The South is the Confederacy. y el sur era la confederación. The O los Union Estados is Confederados. Abraham Lincoln. Donc l'union c'est Abraham. Abraham Lincoln era del norte de la unión. And what political party? ¿Y de qué partido político pertenecía? This is the Republican Party. El partido republicano. The South, El sur Sud the Democrat Party. era el partido demócrata. It was towards the end or just after the Civil War donc vers la Y justo después de la guerra civil, guerre civile, that these parties began to change their ideology. c'est estos partidos comenzaron a cambiar sus ideologías idéologie. A switch occurred. y ocurrió una especie de cambio. So during the Civil War, Durante la guerra civil, the Democrats are on the wrong side of slavery. los demócratas estaban del lado equivocado con el asunto de la esclavitud. By the time you get to the Civil Rights Movement, Pero cuando llegamos al movimiento de los derechos 90 civiles to en, 100 mil- years later, en 1950, Une centaine, 90 ou 100 années après, it's easy to see the switch. es fácil ver que los partidos tenían Democrats diferentes are on the right side of the Civil Rights Movement and the Republicans on the wrong side. ideas. Los demócratas acabaron estando del lado correcto respecto a los derechos civiles de los negros y los republicanos estaban en At the contra. beginning of their history, Pero sí, al principio de su historia, that had changed. no era así, cambió. Switch occurred. il y a un changement. Porque hubo una mudanza al pasar los años. Al comienzo, The North, el the norte, Republican Party, el Partido wants Republicano, to introduce a phrase quería introducir una to frase save them from heathenism. Pour les que los salvase del paganismo. What they're saying, et ce qui Lo que quieren decir con in the eso Civil War, es que durante esta guerra the civil, Democrats are heathens, los demócratas son unos paganos, immoral, son inmorales, against God. están en contra de We want Dios, to make a statement y nosotros queremos dejar bien claro saying that the Republican side, de que el lado republicano the Christian party, es el partido cristiano.
God is on the side of republicanism. Dios está del lado de, de los republicanos We're o de la república. Christian party. Nosotros somos un partido cristiano. In 1861, En there's a 1861 request. hubo una Just phrase. petición, la petición de una frase religiosa. Donc il y a une phrase religieuse. In 1863, On dit juste En that 1863, phrase is decided upon la frase fue decidida finalmente: décider in God we trust. en Dios confiamos. en Dieu. In 1864, En 1864 it begins to be stamped on the coins. Ça commence empezó a ser estampado en las monedas, la frase. pièce. In 1865, En 1865 there is an act of Congress hubo un acto del Congreso deciding that this phrase donde decidieron que esta is going to frase be sealed or stamped Elle va être tiene que ser también colocada apposée, voilà, on all of their new currency en todas las nuevas monedas que estaban creando. monnaie. and must be placed on every coin that has space for the inscription. Et elle va Y tiene que estar en cada moneda que pueda tener espacio para la inscripción de esa frase. So over the course of the Civil War, Así que durante el periodo de la guerra civil guerre civile. you have the request for a religious phrase, Il y a donc tenemos esta petición por una frase religiosa, creation, su creación, the beginning of its implementation, el comienzo de su implementación then an act authorizing it by law. y luego un acto que la autorizó por ley. And all of this Todo esto comes out of a national crisis. acabó saliendo por causa de esas crisis nacional que estaban pasando. Crisis, por causa de una crisis. A national crisis Una crisis nacional is the trigger fue el gatillo for this introduction of religion through the government. que causó la introducción de la religión en el It had been gobierno. desired before, et cela a été vu donc, No entendí esa parte. but it hadn't been accepted mais cela n'a pas été Antes ya se habían hecho la because everyone petición, recognized parce que tout le monde a reconnu pero no había sido this is a aceptado violation of the First Amendment, porque todos sabían que era una violación de la primera enmienda, separation of church and state. de la separación de la iglesia y el Estado. That all is set aside at a time of national crisis. Pero todo eso fue dejado al lado en un tiempo de crisis nacional. We also recognized Reconocemos también in 1861, en 1861 civil war is uncertain. la guerra civil no tiene ganador todavía. No se sabe quién va a By the time ganar. you get into 1863, Para el tiempo que llegas al what 63, side is winning? ¿qué lado estaba ganando en el año 63? The South is winning, El sur se encontraba ganando. the Democrats. Los demócratas. When does it switch? ¿Cuándo fue que cambió, que empezaron a ganar los republicanos? Pues los demócratas están ganando, Turning point. pero ocurrió algo. Sister Idema, Hermana Itamar, 1865. 1865. Sister Idema, Hermana Itamar, 65. it's not 65. no es 65. The turning point El punto de inflexión, eso que cambió el curso, fue... Do you remember the battle, Sister Idema? ¿Recuerdas qué batalla fue? Yes. There's the Battle of Gettysburg in 1863, Fue la batalla de Gettysburg en 1863. possibly the most famous battle of the war, Posiblemente la batalla más famosa de la guerra. and it's where it switches Y fue allí donde todo cambió. from the Democrats winning to the Republicans beginning to win. De estar ganando los demócratas a empezar a ganar los republicanos. And Abraham Lincoln made his famous speech Y fue cuando Abraham Lincoln hizo su discurso famoso llamado como el llamado discurso de Gettysburg. In that Gettysburg Address, En ese discurso, he recites the Pledge of Allegiance. él recitó la alianza a la bandera o a la nación
serment d'allégeance. In that pledge, Et dans En esa frase, introduces two extra words. en esa alianza, él introdujo dos palabras que no están. He pledges allegiance to the flag of America Él dice, juro lealtad a la bandera estadounidense and to the republic which it stands for. et la y a la república que representa. One nation. Una nación, Then he introduces the phrase, y ahí es donde introduce la frase, phrase under God. que sería la frase bajo Dios. Se le conoce como la promesa de lealtad. sous Dieu. Is he right or wrong to do this? ¿Será que él estaba bien o mal hacer eso? He's not wrong to do this. ¿Él podía hacerlo? ¿Estaba bien o estaba mal? Why is it not wrong? Pourquoi ¿Y il n'a pas tort? por qué no está mal hacer eso? Is the United States under God? Est-ce que ¿Será que los Estados Unidos son una nación bajo Dios? sont sous Dieu? Sister Idema. Itamar. Hermana Itamar. La guerre civile, c'est un jugement de Dieu. So the civil war was a judgment of God. It's a judgment of God. Donc c'est un jugement ¿Es un juicio de Dios? We need to discuss why. et on doit dire ¿La guerra civil era un juicio de Dios? mais est-ce qu'il a tort de El problema es, Pledging allegiance to the country under God. ¿será que se puede hacer una promesa de lealtad a la nación diciendo bajo Dios? Or is he right to say that? ¿O será que él puede y está bien hacerlo? cela? Ils ont My brother. Il y a un mélange d'État et religion. is wrong because it's a violation of the constitution because Está mal porque es una violación de la Constitución y rompe con la división de iglesia y Estado. Can he recognize America est-ce qu'il peut ¿Será que se puede reconocer a Estados as a Unidos Christian nation? como una nación cristiana? Brother Eric. Hermano Eric, So if it's not a Christian nation, entonces si no es una nación how can cristiana, he pledge allegiance to it under God? ¿cómo él puede hacer una promesa de lealtad usando la frase bajo Dios? because he has to recognize all the religions. So A.T. Jones Donc A.T. Jones says the United States government has no religion dice de que el gobierno estadounidense no tiene religión and never had any. y que nunca ha tenido. It's forbidden in the Constitution. Está prohibida en la Constitución. The government El gobierno never legislate no puede nunca legislar in any way de ninguna forma quelle façon upon the matters of religion. en asuntos de religión. When the Supreme Court Cuando la Corte Suprema and Congress y el Congreso consider the United States as religious, consideran a los Estados Unidos como religioso, una nación religiosa, people, personas and a religiosas Christian nation, et lorsque y personas cristianas, it's entirely unconstitutional. el asunto de una nación cristiana como There gobierno can be no religious test es completamente inconstitucional, pues no debe haber ninguna prueba religiosa, nunca, de test religieux as a requirement como requerimiento para que puedas... as a qualification to act in the government. No necesitas tener ninguna religión para poder tener algún puesto en el gobierno. So when the President of the United States Por lo tanto, cuando el presidente de los Estados Unidos says that he's pledging allegiance to the flag under dice, God, dice que él le está haciendo lealtad a la nación, diciendo bajo Dios, the reason A.T. Jones would have thought that la razón por la cual A.T. Jones piensa is because he needs to be fair. c'est parce qu'il doit de que la nación no puede tener religión, Specify what God. él quiere decir que se tiene que ser justo, que de hecho deberían especificar a qué Dios se refieren cuando lo dicen. Pues si Barack Obama Had have stood up se hubiese levantado and pledged allegiance y hubiese hecho la lealtad a los Estados Unidos diciendo bajo they would have Alá, kicked him out of government.
Si hubiese dicho bajo Alá, lo hubiesen sacado del gobierno. But because so many people think the United States is a Christian nation, Pero como hay tantas personas que piensan que Estados Unidos es una nación cristiana, they think it's okay to recognize God. ellos creen que está bien reconocer a Dios, C'est bien de reconnaître Dieu. But not Allah. pero no Alá. Can you see the inconsistency? Est-ce que vous Alguien puede ver la inconsistencia. une inconsistance? Are we all okay with the fact this is unconstitutional? ¿Estamos todos cómodos con entender de que ese acto es Or inconstitucional? does anyone see it differently? ¿O será que alguien lo ve diferente? De façon différente. Can I repeat the difference? So no one has a problem Donc personne n'a de problème with Abraham Lincoln avec le fait Nadie parece tener ningún pledging problema allegiance to the United States under God. con Abraham Lincoln haciendo la promesa de lealtad diciendo la frase bajo Dios. la direction de Dieu. But everyone's afraid that Obama was a Muslim. Pero todos tenían miedo de que Obama fuese musulmán. If he pledges allegiance to the United States Si él hubiese hecho la promesa de lealtad a los Estados under Unidos Muhammad, bajo diciendo they would Mahoma, have kicked him out of office. lo hubiesen sacado del gobierno. Aurait destitué, merci. There would have been riots in the Lo hubiesen streets. destituido. Des émeutes dans la rue. This is the problem Ese es el bringing problema religion into government. con traer el asunto de la religión al gobierno. They're making it a religious test. Pues terminan convirtiendo eso en una This is prueba why you can't religiosa. have Bible teaching in public schools. Por eso es que no se puede tener enseñanzas bíblicas en las escuelas públicas. You can't teach creationism in a public school. No puedes enseñar la creación en las escuelas Then públicas. who do you want to say Porque entonces ¿a quién vas a decir quién fue quien que creó? ¿Quién teach creó? creation? You have to have a creator. Pues si vas a enseñar creación, tienes que enseñar al creador. Then you have to decide which one. Y luego tendrás que decidir a Then you have cuál, to decide what religion the United a cuál States Dios. Y luego vas a tener que decir qué religión entonces los Estados Unidos tiene. has. And it has none. Y no tiene. It has none. Et elle n'a pas de religion. So if you want to teach creation, Por lo tanto, si queremos enseñar recreación, you have to have a government office tienes que tener una oficina del gobierno decide on a creator. que decida, bueno, entonces, ¿cuál fue el creador? Forbidden to do that in the Constitution. Pero está prohibido hacer eso en la Constitución. À cause de la Constitution. So for the President of the United States Así que para que el presidente de los Estados to Unidos recognize God, reconozca a head Dios of their nation, como la cabeza de la nación, recognize the Christian religion. es reconocer la religión cristiana. Religion chrétienne. And that violates church and state. Y eso viola la iglesia y el Estado. Séparation de l'Église et de l'État. Donc il y a des choses qui sont Algo que me ayudó a conceptualizar esto Because of the story, when you trace the story of the USA, they are Protestant. parce que lorsqu'on trace l'histoire des États-Unis, donc porque cuando estudiamos la historia de los Estados Unidos, creo que dijo, c'est un territoire protestant. So even though the Constitution, we should not, I understand the concept, we should not add the religion aspect. Même si entiendo de que no debería existir el aspecto religioso en los asuntos de la Constitución o el gobierno, United States is not Protestant. mais l'histoire des États-Unis n'était pero entonces diríamos que los Estados Unidos no es protestante. comment réconcilier No conseguí entender todo. I think seeing its origin as Protestant is a bit of a simplification. Creo que ver el origen de los Estados Unidos como siendo protestante es mucha simplificación. simplifier les choses. They'd come out of 1260 years Ellos salieron de 1260 años Spontané, of papal persecution. de persecución papal And when they formed the United States, y cuando formaron los Estados Unidos, the majority was Protestant. la mayoría era protestante. But how did they treat the Catholics that came to the United States? Pero ¿cómo trataron a los católicos que vinieron a los Estados Unidos? États-Unis. Badly is an understatement. Alors, ils Tratarlos mal es decir que no hicieron nada contra ellos. Persecuted the Catholics Persiguieron a los católicos, almost as bad as the Catholics had persecuted them in the 1260. tanto como los católicos los habían perseguido a ellos durante los 1260. They've had a very troubled relationship with their Protestant past. Hay una relación bastante extraña en el pasado protestante de los And Estados A.T. Unidos. Jones' point Y el punto de A.T. Jones that if you want to recognize a nation as Protestant, es que si quieres reconocer a la nación como protestante, just because the majority is Protestant, solamente porque la mayoría es the protestante, minute that majority turns Catholic,
el punto en el que esa mayoría se convierte en católica, entonces becomes después, a Catholic nation. entonces será una nación católica. Or Muslim, O si se torna it's gonna be an musulmana, Islamic nation. va a ser una nación islámica. The Constitution La is Constitución not there to protect the majority. no está allí para proteger a la The mayoría. Constitution is there to protect the minority. La Constitución está allí para proteger las minorías. So the Constitution Por lo tanto, la Constitución, covers the United States government and restrains it, que cubre al gobierno de los Estados Unidos y lo retiene, lo mantiene en control, is to make sure that that Protestant majority se asegura de que esa mayoría protestante do not introduce their religion through government. no introduzcan su religión usando el gobierno. And that's exactly what they start to do in the Civil War. Y es exactamente lo que comenzaron a hacer en la guerra civil. Is that clear? ¿Será que eso tiene sentido? Hermano Vadim. The church and state should be separate. I understand that. So I would like. Ok, entonces la iglesia y el Estado deben estar separados. How do we understand the quotes by Sister White where she calls the United States a Christian nation? ¿Cómo entender las citas donde la hermana White dice que Estados Unidos es una nación cristiana? Where does she do that? ¿Dónde será que ella lo dice? Creo que ella lo hace bastante. If you send me the quotes, we can consider them. Si me mandas las citas, las podríamos estudiar o considerar, But she's not talking about the government. pero ella no se está refiriendo al gobierno. She can say that the majority is Protestant, Ella puede decir que la mayoría es protestante, just a statement of fact. pero solamente una declaración de un hecho. The minute that the majority is Muslim, Pero cuando esa mayoría se convierte en it's a Muslim musulmana, nation. entonces será una nación It has musulmana. nothing to do with the government. Pero no tiene nada que ver con el gobierno. The government has no El- religion and never had any. El gobierno jamás tuvo religión y no puede tener. Brother Vadim. Hermano Vadim. En relación al creacionismo, I understand that we should not teach creationism at church, at school. entiendo que no debemos enseñar creacionismo en las escuelas, We know that evolution is a lie. pero sabemos que la evolución es una mentira. They should teach nothing then. Donc ça veut dire qu'il devrait, Entonces no debería estudiarse nada In this respect. par rapport en este Why sentido. would they not teach evolution? ¿Por qué no pueden enseñar la evolución? à l'évolution, Why would they teach it? Because they believe it. ¿Y por qué deben enseñarla? Porque lo creen. parce qu'ils le croient. Why would they not teach it? Alors pourquoi ¿Por qué no lo pueden enseñar? The only reason they wouldn't teach it, La única razón por la cual no le enseñarían because they're letting their Christian beliefs impact their government job function. es porque están permitiendo que las creencias cristianas impacten en la función del gobierno. en tant que gouvernement? They shouldn't be allowed to do that. Pero no deberías permitírseles hacer eso. Back to the Civil War. Donc retournons à Volviendo a la historia de la guerra civil. National crisis. Una crisis nacional. The Republican side starts to introduce God, saying he's on our side. El Partido Republicano empezó a crear esta frase para decir de que Dios estaba de su lado. que Dieu est de notre côté. That's the concept of this phrase, in God we trust. C'est le Ese es el concepto que está por detrás de la frase en Dios confiamos. Dieu, nous avons confiance en Dieu. And the point behind the Gettysburg Address. Y el punto que está detrás de también del discurso de Gettysburg que dio The Lincoln, nation is under God, de que nuestra nación está bajo Dios and these immoral Democrats y estos demócratas inmorales are against God. están en contra de Dios. Then we looked at the organization. Luego vimos a la organización. So just prior to the Battle of Gettysburg, Así que justo antes de la batalla de Gettysburg, the South or the Democrats are winning. el sur o los demócratas estaban ganando. This creates a great deal of fear, Eso creó bastante temor, particularly in the churches of the North. particularmente en las iglesias del norte. So in 1863, an organized movement begins. Por lo tanto, en 1863 comenzó un movimiento organizado, Qui va émerger, Composed by the evangelical churches compuesto por las iglesias evangélicas that are committed as an organization que se habían comprometido como organización
to have the government recognize the Christian religion as the national religion. para obligar al gobierno a que reconociera a los Estados Unidos como una nación They cristiana. want to demonstrate that by enforcing Sunday. Y querían demostrar eso al imponer el domingo en el año 63. So this is the National Reform Movement. Esto se le llamó el Movimiento de Reforma Nacional de esas iglesias. Así se llamó el movimiento. It's created in 1863, Fue creado en 1863, but it's not fully formed pero no se formó se desarrolló de manera completa until 1864. hasta 1884. They come together in 1863. Donc ils vont se rassembler en Se juntaron en el 63 I'll look that up, but they're not fully organized until 1864. mais ils ne sont Disculpen, no se organizaron de manera completa sino hasta el 64, 1864. The reason they come together Y la razón por la cual se habían unido esas is the iglesias South is winning es porque el sur estaba ganando and they're afraid. y temían. Why are they afraid? ¿Por qué tenían miedo? They believe that their nation is under God. Ellos creían que la nación, que está bajo Dios, direction de Dieu. And why are they afraid? Et pourquoi pero ¿por qué tenían miedo? Who spoke? as a vision about paganism, heathenism, They're afraid of heathenism in the nation. ils ont Estos hombres temían del paganismo Why does that heathenism de la make them nación afraid? y porque este paganismo los asustaba. leur fait peur donc ce paganisme. What do they think is happening because of that heathenism? ¿Qué piensan ellos que está ocurriendo por causa del paganismo? À cause de ce paganisme. Ellos pensaban que estaban sufriendo qué. Judgment of they're afraid of judgment of God. They're not just afraid of it, Ellos no solo tenían miedo de este juicio de Dios, they believe they're in it. ellos creían que estaban en el juicio de Dios. C'est le jugement de Dieu. They're saying Y dijeron, their nation is being judged. nuestra nación está siendo juzgada. Their nation is under the judgment of God. Esta nación está bajo el juicio de Dios. Are they wrong? ¿Será que estaban equivocados respecto a eso? Was their nation under the judgment of God? ¿Será que la nación en la guerra civil estaba bajo un juicio divino? Yes. Sí They're estaban. right. Así que tenían razón, Completely right. Donc ils ont completamente. They look at this civil war. Ellos miraron esta guerra They say civil God is judging this nation. y dijeron, Dios está juzgando esta nación. And why do they say God is judging the nation? ¿Y por qué estaban diciendo que Dios estaba juzgando a la nación? I want to read a quote, Quiero leer una cita paraphrase a few sentences. y parafrasearé algunas oraciones. 1863, En 1863 civil war was not going well for the Republican North. no estaba yéndole bien en la guerra civil a los estados del norte. républicains. Interpreting their defeat as manifestation of God's anger, Y al interpretar esta derrota como siendo la ira de Dios, clergymen of 11 different Protestant denominations met in Ohio. una coalición de como 11 diferentes denominaciones se reunieron 11 denominations. o mejor dicho, el clérigo, el liderazgo de 11 denominaciones se reunieron en Ohio. Ils se sont rencontrés donc dans l'Ohio. February 4, 1863. Donc le 4 En el 4 de febrero de 1863. They were searching for ways to appease an angry God. Y estaban buscando entender cómo pacificar a un Dios airado. According to the association spokesman, De acuerdo con el presentador o el portavoz de aquella conferencia, la razón por la causa de la ira de the Dios failure of the government era que el gobierno había to fallado acknowledge the lordship of Jesus en reconocer el señorío de Cristo and to enforce his moral law. y fallar en imponer la ley moral de So Cristo. what they're saying Lo que quieren decir this is the failure of the government. es que la culpa del juicio es por causa de que el They gobierno haven't falló, enforced what? porque no han impuesto, ¿qué cosa? They're saying it's a Christian nation Ellos dicen, somos una nación cristiana that the Christianity of the nation donde el cristianismo de la nación must be enforced. doit être debería ser impuesto. imposé. Morality
La moralidad must be enforced. tiene que ser impuesta. They're saying these two reasons, Y dicen que estas dos razones reasons that the nation is being judged. son las razones por las cuales la nación está siendo juzgada. pour lesquelles la nation est jugée. Who else says that the nation is being judged? ¿Quién más creía que la nación estaba siendo juzgada? So Ellen White says La hermana White the dice nation is under the judgment of God. de que la nación está bajo un juicio de Says Dios God's anger burns against this country, y dijo, la ira de Dios arde contra esta and nación. especially against who? Y especialmente en contra de quién? The churches, The Las church. iglesias. So God isn't angry at the immoral people. Así que Dios no está molesto en contra de las personas He's angry with inmorales. this side. Él está molesto es con el lado, de este lado como Angry with tal. those 11 Protestant denominations Él está irado con esas 11 denominaciones cristianas trying to enforce morality. que están tratando de imponer la moralidad. They are the reason that the nation is being judged. Ellos son la razón de que la nación esté bajo el juicio. But instead of recognizing their sin, Pero en vez de reconocer su pecado, they're blaming the failure of the government ellos culpan todo siendo una falla del to gobierno, enforce America as a Christian nation. pues no han impuesto a los Estados Unidos imponiendo como siendo una nación cristiana y moral. La hermana White dice Because of the Protestant churches. de que es por causa de las iglesias protestantes. Dijo, God's anger will not cease la ira de Dios no cesará until he has caused the land of light hasta que Él haya causado que esta tierra de luz to drink the last drops of the cup of his anger. beba hasta las últimas copas de la copa de su So ira. there's a cup. Hay una copa. What is its condition in 1861? ¿Cuál es la condición en 1861 de esta copa? It's full. Está How long llena. has it been filling for? ¿Por cuánto tiempo se ha estado llenando la copa? remplie. Can you give the reference of the quote? La referencia de la cita, por favor. Carol, Esta está en la Review and Herald August 27. Le 27 del 29 de agosto. No, 27 de agosto de 1861. I have taken excerpts from a few paragraphs. Donc j'ai pris des Y tengo algunos extractos de otros I párrafos, think you could read that whole section. mais je pense que pero creo que podrían leer la sección It'd be really good entera. if we could read that whole section. Sería muy bueno si pudiesen leer todo. My point before, I've lost. This cup, Esta copa, if it's full in 1861, si estaba llena en 1861, when did it start to fill? ¿cuándo comenzó a llenarse la copa? Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 264.1. Capítulo 55, la esclavitud y la guerra. Todo el Is capítulo everyone okay with 1798? podrán encontrar lo que ella estaba diciendo. Dijeron que la copa se ha estado llenando desde 1798. ¿Qué pasó en 1798? The lamb-like beast rises up, Se levanta la bestia con cuernos como de cordero. levé and already in 1798, et déjà en Y ya en, they had the 1800 institution of slavery. en 1798 ya la institución de la So from the esclavitud very existía. beginning, Así que desde el mismo inicio, 1798, 1798, they have this sin of slavery. este pecado de la And over esclavitud 63 years, ha existido y durante 63 filling años their cup. eso ha estado llenando la copa de ellos, The esa end copa of de ira. 63 years, Al final de esos God 63 is going to años, make them drink it. Dios los hará beber. Ellen White says, La hermana White dice, only God can end slavery, solamente Dios puede acabar con la esclavitud. l'esclavage, so he's going to bring about the civil war. Por lo tanto, Él va a crear esta guerra civil o este juicio. Unless he does this, they're not going to do it on their own. A menos de que Dios haga esto, no van a acabar con la esclavitud por ellos mismos. So you have two streams of information. Tenemos dos fuentes de información. source d'information, Both are correct. Ambos están The correctos nation is under the judgment of God, de que la nación está bajo el juicio de Dios. jugement de Dieu, but their beliefs as to why God is judging their country Pero el problema comienza en cuanto a por qué está Dios are molesto. complete opposites. Pues son completamente opuestos las dos fuentes.
opuestas. If you were to go to, we won't go there for time. No iremos por causa de tiempo, Citation à cause du temps, We're going to read excerpts of this through our classes. mais on va pero vamos a leer lire extractos de esto durante nuestras clases. But if you went to 1T, mais Si fueran a Testimonios para la Iglesia, tomo 1, it's chapter 69. c'est le capítulo 69, In English, en el inglés, it's 1T 355.1. donc c'est témoignage pour l'Église volume 1 creo que es Testimonios para la Iglesia, tomo Called 1. The Rebellion. et ça s'appelle la rebellion. Parece que el capítulo se llama La Rebelión. Ah, no, So disculpe. Ellen White says, Donc Ellen No White, sé a cuál página God está is yendo ahora. judging the churches Dieu juge les églises Dios está juzgando a las iglesias, of slavery. dijo ella, por causa de la He's esclavitud. judging the whole nation, Él está juzgando a but toda la particularly nación, the churches, pero particularmente las because iglesias, they make a claim to come under his name. porque ellos dicen estar representando su nombre. If you're going to make a claim Y si quieres hacer esa that you're declaración God's people, de que tú eres el pueblo de whether you Dios, are or you aren't, bien sea que seas o no lo seas, he's going to judge you for failing to live up to that. Él te va a juzgar por decir eso. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 317.1. Dios está irado con las Because they're iglesias sanctioning slavery porque han sancionado la esclavitud. El capítulo se llama La in his Rebelión. name. Ellos han permitido She says, elle dit God is La not esclavitud with the South. usando su nombre. Y ella dice allí, He's not Dios with them at all. no está con el sur, She says para he's nada. also angry with the North Pero luego ella dice, pero Dios también está irado con el norte, because there are so many sympathizers of slavery in the North. porque hay muchos simpatizantes de la esclavitud en el lado del norte. il y a beaucoup qui sympathisent. Página 317.1. The North compromised. El norte está, So the ¿cómo South decirlo?, failed with negociando, slavery, Donc cayendo en el mismo asunto de alguna forma. l'esclavage, but the North also compromised. El sur está en favor de la esclavitud, pero el norte For as long as they también se compromete. Y han permitido esto por mucho can. The tiempo. whole nation comes under the judgment of Por lo God. tanto, la nación entera cae bajo el juicio de Dios. nom de Dieu. Slavery? Esclavitud. S-C-L-A-V-I. I. V-E-D? Yes? So what is the compromise of the northern part? ¿Qué compromiso hizo el norte para caer en eso? Donc on va Estudiaremos más cuál es el pecado del The norte, North knows that there's a civil war imminent, pero el norte sabía de que habría una guerra civil inminentemente, o sea, de manera inminente. the South happy, Así que para ellos mantener al sur feliz para alargar keep la giving guerra, into them, para que no comienza, ellos se la pasaban dándoles, into their wishes about slavery. seguían agradándolos respecto a los deseos que ellos tenían a la esclavitud. So we have this Protestant view, Entonces tenemos esta visión even protestante, within the movement, incluso dentro del movimiento, that we must have a small government de que nosotros deberíamos tener un gobierno pequeño, that doesn't interfere with the affairs of the states. que no interfiera con los asuntos de los otros estados. Pero en esta Ellen White historia, says the government is being judged la hermana White dice que el gobierno está siendo juzgado because they didn't enforce their will on the southern states. porque no impusieron la voluntad del gobierno en los estados del sur Even respecto a la resulting in a esclavitud. civil war which would have come. même si cela Incluso si eso hubiese resultado en una guerra civil, que ya estaba viniendo The igual, North, the government, el norte, el should have gobierno, forced the southern states to end slavery. debió haber forzado a los estados del sur a terminar con la esclavitud. And because they were afraid of the consequences, Y por causa del miedo a las consecuencias, they el norte sympathized with the South. simpatizaron con el sur. They wouldn't do that. No debieron haberlo hecho. Should have been much stronger on that issue. Debieron haber sido fuertes en ese asunto. Particularly if you look into the history of 1850. Particularmente si estudiamos la historia de 1850. So if you, I want to give some homework. Quiero dar un poco de tarea. Did we read the New York Times article? ¿Será que todos pudieron leer el artículo de la New York Times? Yes?
Okay, now we have 2 homeworks. Ahora vamos a tener 2 tareas. I'm going to ask that they're both done by tomorrow night. Y les pido que para mañana en la noche todos ya lo hayan hecho. No es un poquito, All of it. tienen que leerlo todo. So now we're going to start doubling up. Así que ahora vamos a tener que dar doble tarea. This article was emailed to people, I believe. Este artículo creo que ya fue enviado por email a algunas So I personas, won't write it up again. así que no lo voy a escribir de I nuevo, won't write it on the board again. no lo voy a poner en la pizarra. But if you haven't got that, please speak up and we'll email it to you. Pero si no les ha llegado, por favor avisen para enviárselos. It's a New York Times article. Es un artículo de la New York Why Times Trump reigns as King Cyrus. que dice ¿por qué Trump reina como el rey Ciro? Showing Escrito en inglés, thinking obviamente. behind many of the evangelical leaders today. Y explica la mentalidad de los evangélicos en los Estados Unidos hoy en día. Un gran artículo para leer. Our second piece of homework, Nuestra segunda parte de la tarea, I want you to research a person. quiero que busquen acerca de una persona. Fassiez des recherches sur une personne. Her name El nombre de ella is Harriet Tubman. es Harry Ahmed Tubman. Tubman. Who's heard of her? ¿Quién ha escuchado acerca de ella? Ok, donc qui a entendu parler d'elle? Anyone heard of Harriet Tubman? ¿Alguien más ha escuchado de Harry Tubman? Tubman. Not encouraging people to watch movies, No estoy animando a las personas a que vean películas, Regardez des films, but it's the 400-year anniversary of British slavery in America. mais c'est le pero este año son el 400 aniversario de la esclavitud en los Estados Unidos. anniversaire de the end of slavery. It's the 400-year anniversary of the introduction. Ah, donc c'est Es el aniversario número 400 de la introducción de la There's esclavitud. a reason that this year particularly, Y es interesante que justamente este año so many subjects are being stirred up in the United States. muchos asuntos han estado siendo despertados dentro de los Estados Unidos, So much, it has all centered, externally, it's centered on one year. donde vemos que hay tantas cosas que se están concentrando en el año 400-year 2019. anniversary is part of that. Y este aniversario de 400 años es parte de esa concentración de cosas en el And as part 2019. of this year, Y es parte de este año there's a movie coming out. que hay una película que va a salir, o ya As salió, part of this year, Ok, donc il y a un film qui va sortir donc, cette année. there's a movie coming out una película on Harriet Tubman. acerca de Harry Tubman. Harriet Tubman. Not encouraging people to watch movies, No estoy animando a las personas a ver películas, but I hope the Nethinims watch it. pero yo espero que los netineos sí vean la película. She was a black slave. Ella era una esclava She negra escaped. que escapó, She went north, se fue al and norte then she went back. y luego volvió Started bringing her family, y comenzó a traer a su familia, her friends. sus amigos. Helped so many escape Southern slavery Ayudó muchísimo a escapar de la esclavitud del sur, L'esclavage qui était au sud, at risk of her life. au risque de sa vie. con One of riesgo the de su most propia vida. prominent, abolitionists. Es una de las más prominentes abolicionistas What was his name? Quel est son nom? que se llamaba... He'd also escaped. Ah, no, está hablando ahora de otro abolicionista. Frederick Douglass. Frederick Do Douglass. people know Frederick Douglass? Est-ce que ¿Será que alguien conoce a Frederick Douglass? He was an abolitionist, donc c'était Él era un abolicionista and he also helped people escape. y también ayudó a las personas a escapar. What was the road they would escape on? The Road. It was known as the something railroad. Parece que había una calle por la cual escapaban o algo así. Underground Railroad. Ah, sí. Parece que es un camino que quedaba bajo tierra. It's known as a network Se le conocía como la by red, which they would help the southern slaves escape into the north. mediante el cual ayudaban a los esclavos del sur a escapar al norte. Frederick Douglass, donc Frederick Douglass, possibly one of the most famous of that time, Frederick Douglass, uno de los más famosos de esa he época, said dijo that he's labored and suffered, il a donc souffert de que él sufrió dans cette cause. en ese that he proceso knows of almost no one
pero no conoce a casi who has nadie. encountered more peril and hardship, No estoy entendiendo lo more que dice ella. difficulty Que no haya sufrido más dificultades to save enslaved people than Harriet Tubman. para salvar y librar a esclavos como ese hombre. They nicknamed Alguien him dijo eso. Moses. Y algunas personas lo llamaban Moisés. She'd sing to people to alert them across the field. She would sing to people. She would sing to people. Parece que ella I'm cantaba going to the promised land. diciendo, estoy yendo a la tierra prometida. They would get the idea and start following her into the north. Y muchos entendieron la idea y la siguieron al norte. She even led a band in the Civil War. Parece que sigue hablando de la mujer y dice que ella guió a una banda, Militia group. una milicia en la guerra civil. So Harriet Tubman Harriet Tubman was meant to be placed on American currency this year. se suponía que la colocasen en las monedas estadounidenses este año. She was meant to replace Andrew Jackson Ella debía reemplazar a Andrew Jackson on the $20 bill. en el billete de Andrew 20. Jackson Andrew Jackson was a slave-owning president fue un presidente dueño de esclavos Un président to war for the slavery. Donc c'était un président qui était pour l'esclavage and he was to be replaced by Harriet Tubman. et il aurait dû y él tenía que ser reemplazado con Harriet Tubman. The Trump administration stopped that. He won't have it. Y la administración Trump detuvo eso, no lo pudieron Won't have it hacer, recognized. et ils n'ont pas no la quisieron reconocer. But there's a reason that for the Nethinims, all these things are being stirred up. Pero hay una razón por la cual para los netineos todas estas cosas están siendo revueltas, Media, despertadas. in movies, En las películas, en los medios de comunicación, everything is coming together in one year. I want us to see that. todo se junta en un solo año. Quiero que tengan eso en cuenta. j'aimerais que vous voyez cela. We won't see that if we don't follow the external events. Y no vamos a ver eso si no seguimos los eventos externos. Ne suivons pas donc les événements externes. So in 1865, En see the 1865 victory of the North. vemos la victoria del norte. Slavery is abolished. La esclavitud fue abolida. In 1868, En 1868 13th and 14th Amendments se escribe la tercera y 14 enmienda, and they allow black men the right to vote. donde se le da el derecho a los hombres negros de votar. But when they allow that, Pero al hacerlo, Autoriser cela, they have to be specific tuvieron que ser específicos, because they don't want black women to have the right to vote. porque ellos no querían que las mujeres negras tuviesen el derecho al voto. So what they introduced ils vont introduire Lo que is a male introdujeron pronoun. fue el pronombre masculino, They say that now black men ils disent que donde dijeron que solo los hombres are negros given the right to vote. donc les hommes noirs ont le tienen el derecho al voto. Before this, Antes de the eso, United States Constitution specified a gender. ¿será que la Constitución estadounidense había identificado el género, lo había especificado? spécifier le genre. And created a difference between rights given to black or white or man or woman. Sino que crearon esta diferencia entre negro y blanco, mujer y hombre. En la Constitución Doesn't nunca se hizo happen eso. until the 13th and 14th Amendments. Eso no ocurre sino hasta la enmienda tercera, 13 y 14. This begins the women's rights movement. Y eso comienza el movimiento de los derechos por la mujer. Des droits des femmes. They know the states won't give them the right to vote. Ellas supieron de que los estados no les darían el derecho al They voto, still have hope pero tenían todavía because esperanza, they know that they have the right in the Constitution. porque sabían que tenían el derecho en la Constitución. And over time, they hope to have that recognized. Y con el tiempo consiguieron lograrlo. Soit reconnu. But if they're subjected by the Constitution, Pero si hubiesen sido they sujetadas por know la it'll become Constitución much more difficult o sometidas por la Constitución, hubiese sido mucho más difícil given their rights, haber obtenido los derechos. to be given their rights. If they were subjected to the Constitution. If they are discriminated against by their gender, Ok, si ils sont donc discriminés Si hubiesen sido discriminadas por su in género, the United States Constitution, dans al leer la Constitución estadounidense, going to be much more difficult to right that wrong. hubiese sido mucho más difícil resolver ese problema. So, two homeworks, Así que dejé dos New tareas. York Times article, El artículo de la New York and Times research Harriet Tubman. y buscar acerca de Harriet Tubman. And then we'll have a spot quiz on her life.
Et après, y luego tendremos alguna charla respecto a la vida de ella. sur sa vie, Sister Anne. Anne. Hermana Ana. Son surnom, c'est la Moïse Noire. Parce Okay, que- she's saying that her nickname is the Black Moses. J'étais en train de lire, mais voilà. And it's the man she was reading. Yes, Oui. the black Moses. Donc la Moïse noire. La Moisés mujer, Going to the promised land. Je vais. donde ella cantaba, estoy yendo a la tierra She prometida. did that to try and alert her family she was about to run away. Et en fait, Creo que ella hizo eso para decirle a la familia que iba a huir. Parece que cantó esa música y la gente, algunas personas entendían de que iba a escapar. des pensées et des questions. Brother Christian. Hermano Cristian. Le dirigeant a une conception religieuse et l'impact que ça a sur sa politique. C'est-à-dire que Is there, the fact that a leader has a religious. Attends, vas-y, répète. par exemple, un président, celui qui a un certain droit, Is there an impact in the fact that you have a leader, for example, the one that is in office in 1863, et qu'il induit cela en fait. Sa religion personnelle, il l'induit dans sa politique. the fact that the leader introduced his personal religion in his politics? Is that a problem? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. No he entendido la conversación. Are you asking if that's a problem? Me estás preguntando que si hay un problema con eso. Dans le futur proche, on le verra ça. C'est-à-dire qu'un dictateur, il a sa propre conception des choses et il l'impose. Okay, the fact that we see a dictator where his own conception of things and he enforced that conception. So Barack Obama, Barack Obama, was he Protestant? ¿será que él era protestante? Is Barack Obama a Christian? Est-ce que ¿Será que Barack Obama era cristiano? some say yes? Some say no. Algunos dicen sí, otros no. Does anyone think he wasn't a Christian? Est-ce que ¿Será que alguien piensa aquí que no era cristiano? Sister Manuela, Hermana Manuela, you're saying no. tu as dit non? dijiste no. Anyone else? ¿Alguien más? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? I'm going to say that he is Alors, Yo diré que él sí era, actually a o member es. of a Christian church. il est même membre d'une Él, église chrétienne. The parece reason que why we're so uncertain asistió a una iglesia cristiana. La única razón por la cual había tanta don't see duda that come through his government, respecto a si era cristiano era porque no ves mucho de eso en su gobierno. because he cannot enforce his religion. Parce que, Porque él no imponía su religión. That would be to go back to the 1260. parce que Eso sería como volver a los 1260. dans les 1260, You can't have a Catholic king on peut pas Si no puedes tener un rey católico act on his religious conviction. qui donc agit que use sus convicciones You religiosas can't have a y las imponga, Protestant president act on his religious conviction. tampoco puedes tener a un presidente que sea protestante y que haga lo mismo, imponga sus creencias. religieuse. If the president and the majority are Protestant, Si el presidente y la mayoría son the protestantes, Constitution is there to protect who? la Constitución está allí para proteger a quién. It's there to protect the Muslims, Está ahí para proteger a los Pour musulmanes, protéger donc les musulmans, the atheists, los the ateos, Hindus. les los The immoral. hindúes, les los That's the inmorales, purpose of the los ateos. Constitution. Ese es el propósito de la Constitución, To protect the minority proteger la from minoría the Protestant majority. de la mayoría protestante. To protect the minority Es proteger la from minoría the Protestant president. del presidente protestante. And all that president has to do Y todo lo que ese presidente tiene que is hacer recognize that he comes under the Constitution, es reconocer de que él está bajo la Constitución that he must give equal freedom to minorities. y que él tiene que dar libertades iguales a las minorías. So
If we bring this history over, Donc si on Al traer esta historia de acá a la de acá, just prior to 2014, donc juste antes de 2014, who's winning in the Civil War? ¿quién está ganando en la guerra civil? dans la guerre civile, Democrat or Republican? ¿Los demócratas o los republicanos? démocrates Democrat. Los And demócratas. who is that? et ¿Y a quién representa? So 2013, donc en En 2013 have Obama, tenemos Obama, Democrat president. un presidente The negro, 150 no, year un anniversary presidente demócrata 150 ans, of the en el Gettysburg aniversario del Address. 150 del So discurso de Obama is going Gettysburg. to recite the Gettysburg Address. Por lo tanto, Obama tuvo que recitar el discurso de Gettysburg porque causa el 150 aniversario. Al hacerlo, What does he say? ¿qué dijo Obama en ese evento? 2013 Fue en 2013. was a scandal. Fue un escándalo. Came under attack. il a été attaqué. Lo atacaron Because he muchísimo. repeated Il a répété Porque él Abraham repitió Lincoln's Gettysburg Address, las palabras del discurso de Abraham Lincoln, le discours de Gettysburg, all of it, todo, except for 2 words. excepto dos palabras. 2 mots. ¿Cuáles fueron? What 2 words would Obama not say? Et quelles sont les ¿Qué dos palabras Obama no dijo Under God. sous la direction de Dieu? He's bajo a Dios? Christian, Il est Él, chrétien, él es but he cristiano. won't say it. mais il ne l'a Es cristiano, Because pero he no lo dijo. recognizes Pues él the reconoce separation of church and state. la separación de la iglesia y el Estado. Because of that, Y por causa de eso, because of a few reasons, por causa de ciertas razones, the Protestant churches turn against him. las iglesias protestantes se voltearon contra él, se pusieron en So su we're nearly contra. out of time. Ya casi nos quedamos sin tiempo. nous avons presque dépassé le temps. When we come back, Cuando volvamos, we want to look at this history, the 63. queremos ver entonces la historia, la cual nos lleva el número So when we come 63. back in tomorrow, Mañana we'll review this history. vamos a repasar lo que We'll vimos go aquí. over our homework. We're going Repasaremos to discuss o Harriet Tubman. revisaremos la tarea. And we're going Hablaremos sobre to look Harry at that New York Times Tubman, article. la mujer abolicionista, And then también el we want to artículo go de la into New the York Times. 1950s. Y luego vamos a entrar en la historia de los 1950. 1951, 1951, 63 years tenemos 63 años to 2014. hasta 2014. And we'll see this as a midpoint. Y veremos esto como siendo el punto en medio de una historia que estudiaremos. But to review the Civil War, Pero para repasar la guerra civil, at the beginning, al it's a principio national crisis, era una crisis a nacional, national crisis. una crisis nacional There are aquí. 2 different narratives Hay dos diferentes narrativas o maneras de why the contar la nation is historia being judged. de por qué que era la nación estaba en un juicio. Protestant churches Las iglesias going to protestantes say it's because of immorality. van a decir es por causa de la inmoralidad. Must be because we don't have Bible teaching in our schools. Tiene que ser porque es que no estamos teniendo clases de Biblia en las escuelas, Public prayer. en las iglesias, en las escuelas públicas y oración pública también. No estamos Must be orando. because of all the gay people, Tiene que ser por causa de todas las personas gay, all the atheists. por todo ese montón de ateos y las feministas. That's one side. Eso será un lado del asunto. And we know that whatever side that we're on, Pero nosotros sabemos que cualquiera que sea el lado en el cual nosotros the direct estamos opposite va a ser exactamente lo opuesto a lo del lado incorrecto, to that narrative. a aquella manera de entender de Whatever los side we're protestantes. on, Cualquier lado acabemos nosotros estando Sont du côté dans respecto a must por qué be hay the un direct juicio, opposite to that story. debe estar en oposición directa a la otra historia que ellos cuentan. Too often we've shared their viewpoint. Pero muchas veces hemos compartido el mismo estilo That's de the ver las worldview cosas we de need ellos. to unlearn. Ese es el estilo de ver el mundo, la visión del mundo que tenemos que The desaprender. Democrats are winning, Los demócratas estaban ganando aquí, so this national reform movement comes together, por lo tanto este movimiento de reforma nacional se unió national va s'assembler thinking that they're going to appease God's wrath y creen que ellos van a calmar la ira de Dios by bringing the nation back to God, al traer a la nación de vuelta a Dios recognizing it as a Christian nation, y reconocerla como una nación cristiana and enforcing Christian morality. y imponer la moralidad In cristiana. God we trust En Dios confiamos, croyons, is decided upon es decidido en base décidé, as the stamp for their coins. como el estampado que va a estar en las monedas. Under God is introduced into the Pledge of Allegiance. La frase bajo Dios es introducida en la promesa de alianza le fait de prêter serment.
begins to all come together in 1864. Et tout cela Y est todo se junta en 1864, cuando empiezan a imponerlas en las monedas, y en 1865 fue pasado en el Congreso de que se colocasen las frases en las monedas, finalmente. imposé donc, la phrase donc, en Dieu nous croyons. On all possible currency. Donc sur tout Se declaró que tiene que ponerse en todo tipo de monedas que salgan. En 1868, 151, mediante el 151 que nos lleva a 2019, l'année qui sépare de 2019, So both of these dates take us to 2019 estas dos fechas nos llevan a 2019. using two different methods. Obviamente estamos usando dos métodos diferentes. And we have the issue of race Tenemos el problema de raza en un lado race, and the issue of gender. y también el asunto del género. We'll go into 1951. Después estudiaremos See those 1951 issues come up again. y veremos cómo esos problemas resurgen de nuevo. Brother Christian. Hermano Cristian, Redéfinir le terme guerre civile. so in order to help us in our homework, can you redefine the term civil war? Define it. Redefine it, ¿puedes definir lo que es una guerra civil? homeworks. Revolution. Civil war. They're interchangeable. Revolución, guerra Maybe civil I don't son understand the question. intercambiables. Creo que no entendí la pregunta. Term, re-explain in fact the term civil war. ¿Podrías explicar el término What do you guerra have civil? Before a civil war. ¿Qué hay antes de una guerra civil? Une guerre civile, Sorry? crisis. Crisis. Before the crisis, ¿Qué hay antes de la crisis? you have a system of government. Hay un sistema de gobierno. The end of a civil war, El final de una guerra civil, you have a different system of government. acabas teniendo un diferente sistema de gobierno. It's either been overthrown Bien sea que fue derrocado or reinforced, depending on your o perspective. reforzado, dependiendo de la perspectiva. Imposé selon la perspective que l'on prend. When we go through our revolutions and civil wars, Cuando estudiemos nuestras revoluciones y las guerras civiles, you're seeing an attack on a system of government. verán que es un ataque al sistema de gobierno. Gouvernement, Just like we look at World War I and World War II, Tal como cuando estudiamos la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Deuxième Guerre mondiale, and we know that they equal World War III. donde sabemos que es igual a la Tercera Guerra Mundial. Troisième Guerre mondiale, But world wars look different in our time. Pero las guerras mundiales son diferentes en nuestro tiempo. sont différentes à notre époque. But those world wars explain to us the history we're currently in. Pero esas guerras nos muestran cómo es la historia en la cual estamos hoy. Nous sommes actuellement. We're in a more complicated time in history Nous sommes Estamos en un tiempo más complicado than when de you could historia, fight each other with swords. un temps beaucoup plus donde pudieses pelear las batallas con espadas So we need literales. these histories to explain to us what is happening. Pero sí necesitamos esas historias antiguas para explicar qué es lo que pasa hoy. You can see that in 1989. Eso lo puedes ver en 1989. If you want to take that from the Bible, Si quieres tomar eso a partir de la it's a Biblia, battle. era una batalla There's two sides. donde había dos lados, The king of the north, king of the south. el rey del norte y el rey del sur. One side is going to be overthrown and defeated, Un lado va a ser derrocado y derrotado and one side wins. y el otro va a ganar. qui va gagner. You bring that to 1989 and it looks completely different. Pero cuando lo traes a 1989, se ve todo But you diferente. know Pero sí sabes that before 1989, de que antes de there's two 1989 world superpowers, había dos superpotencias Superpuissance, and after y 1989, después 189, there's one. hubo una. So you know Así que that there sabes has been a battle de que sí ocurrió una and the batalla power has been overthrown. y de que hubo un poder que fue derrotado. We know in 2019 Sabemos en 2019 Vladimir Putin is a dictator. de que Putin es un dictador. But tracing his rise to dictatorship Pero al trazar su ascenso como is dictador, more complicated se hace más complicado, because it looks different in our time. porque nuestro tiempo luce diferente. ressemble à c'est différent à notre époque. We know Sabemos 2019 Donald Trump becomes a dictator. que en 2019 Donald Trump se convierte en dictador, Bien un dictateur, We're going by this narrative. si usamos esta narrativa de acá. So if there's a dictator in 2019, Así que si habrá un dictador en 2019, you know something bad has happened to the government. tenemos que saber que algo malo le va a ocurrir al gobierno. est arrivé au gouvernement. If there's one superpower, Si aquí hay una superpotencia, Puissance, you know
know something bad has happened to the other. Sabrás que algo malo le ocurrió a la otra superpotencia. But battles and civil wars look different in our history. Pero en nuestro tiempo esas batallas, esas guerras son diferentes, no son But iguales. the result is really the same. Pero el resultado sí sigue siendo el mismo. Is there any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Dominic? Tout à l'heure par rapport à est-ce qu'Obama était chrétien ou pas. So, in regard to the question, is Obama a Christian or not? J'ai lu apparemment ils disent que certains présidents n'ont pas prêté serment sur la Bible. They say that some presidents didn't give allegiance to the Bible. Quand ils prêtent serment le jour de leur investiture. When they come to office, you know that to take the Bible and give allegiance to the Bible. Et là je vois qu'il y a par exemple Es muy difícil entender lo que están diciendo. sur un volume du texte de la Constitution. And some presidents give allegiance to the Constitution. Alors est-ce que ça serait dire qu'il ne confirme pas qu'il est chrétien? Tu veux dire lui ou Lui, Obama? ouais. Is it to say that he's not a Christian? Quincy. Ouais, Quincy Adams. So the En fin de compte, il n'a pas prêté serment sur la Bible, donc est-ce que le fait de prêter serment sur la Bible, c'est de dire qu'on est chrétien? So these presidents didn't give allegiance to the Bible. So the fact that you give allegiance to the Bible is to say that you are Christian. 1863, En 1863, Acts 27. hablando de Hechos 27, ¿qué es esto en Hechos 27? This is Nidus. Eso sería Cenido. The ship set sail in 1798. El navío había salido desde 1798. Donc a démarré donc en 1798. It's on course. Il est Iba en Then curso what does it do? y de repente, ¿qué le pasó? It starts to go wrong. Todo comienza a ir mal. It's National Reform Movement El movimiento de reforma to nacional reform the nation quiere reformar la nación and make it great again. y hacerla grande de nuevo. grande à nouveau. Merci. Now we can say Ahora, podríamos decir that that ship never got back on course. de que ese navío nunca se salió de curso. Sur le chemin, It's off course from 1863. Está fuera de curso desde el 63. But if we cut our line, Pero si cortamos nuestra línea make an application, y hacemos una aplicación, 1863, 1863 2014, es 2014. I would suggest Yo sugiero ship is on course. de que el navío va en su curso, sur le chemin, On course, iba en camino Obama. mediante Obama. Were doing exactly what they were supposed to do. Estaban haciendo exactamente lo que tenían que hacer. Thinking they're under the judgment of God, Pero al pensar de que están bajo un juicio de Dios, a new movement begins, comienza un nuevo movimiento going to reform the government, donde quieren reformar al make it gobierno, great again, hacer a Estados Unidos grande de nuevo enforce their Christian beliefs and morality. e imponer sus creencias religiosas Before Obama y was su moralidad. avant qu'Obama était Antes de Obama ser president, presidente, all of his faults, toutes ces jun- he was a constitutional lawyer, Obama era un abogado constitucional un avocat de la Constitution. and he understood the separation of church and state. y entendía la separación de la iglesia y el Estado a pesar de todas sus fallas. President they've ever had. Es mejor comprensión de que cualquier otro presidente jamás había tenido respecto a eso. Por esa razón, I would suggest that in application, yo sugiero que en aplicación, Une application the ship was on course under Obama, el navío estaba en su curso junto con Obama and he was right in what he was doing, y estaba correcto en lo que hacía, even in gay marriage. incluso en el casamiento del mismo sexo. Constitutional. Es constitucional. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you for this new week. Te agradecemos por esta nueva semana. We pray that you'll bless this school, Pido que bendigas la escuela, cette école, bless our study time, bendice nuestro tiempo de estudio, both together estando juntos, and what we study alone. y aquello que estudiamos personalmente. May we learn to understand you better. Que podamos aprender a conocerte mejor, a Pray entenderte. you'll bless our friends and our family, Pido que bendigas a nuestros amigos y familias nos amis et nos familles, that we might be able to help them, y que podamos ser capaces de be a ayudarlos blessing to them. y de ser una bendición para Pray ellos. this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Amen. Amén.